Capítulo 8. Revelaciones bajo el mismo cielo. El día había comenzado con la luz tenue del amanecer filtrándose a través de las cortinas de la cabaña. Elisa despertó lentamente, envuelta en una sensación de confort que nunca había experimentado antes. El aire, fresco y puro, sin la contaminación de la ciudad y el sonido de los pájaros cantando fuera de la ventana, traía consigo una calma que la envolvía de forma cálida. El calor de la chimenea aún persistía en el aire de la habitación como un recordatorio de la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa prisa, esa necesidad urgente de hacer todo lo antes posible, como si el mundo le estuviera diciendo que podía detenerse, simplemente estar. Raúl ya estaba despierto. Alzó la vista cuando ella se levantó de la cama, sonriéndole suavemente desde un rincón donde había comenzado a preparar algo para el desayuno. Elisa le devolvió la sonrisa sin necesidad de palabras. Su mirada ya decía todo lo que necesitaba saber. «Buenos días», dijo él con voz suave, como si la quietud del lugar lo hubiera transformado. Era un saludo simple, pero lleno de significado, y Elisa se sintió agradecida por la paz que emanaba. «Buenos días», respondió ella, mientras se acercaba a la mesa donde Raúl había dispuesto 2 tazas y un pequeño plato con pan y miel. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, y Elisa se dejó llevar por la sensación de normalidad que tanto había extrañado. Raúl la observaba con atención, mientras ella se sentaba en una de las sillas junto a la mesa. Había algo en su expresión que la hacía sentirse diferente, como si ya no fuera la misma mujer que había subido al tren días atrás. Y aunque él tampoco era el mismo hombre que había conocido en ese primer instante, algo en sus ojos le invitaba a descubrirlo, a conocerlo más allá de la fachada inicial. «Este lugar», dijo Elisa mirando a su alrededor, «hay algo en él que me hace sentir como si estuviera fuera del tiempo, como si todo lo que he vivido hasta ahora fuera una historia lejana, ajena, que no me pertenece». Raúl asintió lentamente, comprendiendo el sentimiento. Se sentó frente a ella, tomando un sorbo de su café. «Lo entiendo perfectamente. A veces necesitamos un lugar así para perdernos, para poder reencontrarnos». Su voz era suave, pero en sus palabras había una sabiduría callada, como si él también estuviera procesando todo lo que había vivido en ese lugar. Elisa se quedó en silencio por un momento, observando el fuego que seguía encendido en la chimenea. La danza suave de las llamas le hipnotizaba, como si las historias del pasado estuvieran entrelazadas en cada chispa que saltaba hacia el aire. Era un recordatorio constante de que a pesar de todo lo que había pasado, aún podía seguir adelante, aún podía elegir. Raúl le interrumpió rompiendo el silencio. «Te he notado diferente desde que llegamos, como si algo hubiera cambiado en ti». Sus palabras fueron directas, pero no invasivas. Era una observación, no una crítica, y Elisa lo miró, sorprendida por la claridad de su percepción. «No sé si es el lugar, o tal vez solo el viaje», respondió ella pensativa, «pero creo que simplemente he comenzado a entenderme, he comenzado a ver todo con una nueva perspectiva, mi vida en la ciudad, el trabajo, las relaciones. Tal vez todo eso no era lo que realmente necesitaba». Raúl la miró fijamente como si estuviera esperando que continuara. Ella, sintiéndose más abierta, más dispuesta a compartir, siguió. «He vivido tanto tiempo buscando un propósito, un sentido en lo que hago, pero creo que he estado persiguiendo la dirección equivocada. Me perdí, Raúl. Perdí tanto en todo lo que no importaba que olvidé quién era realmente». Raúl permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban una profunda empatía. Sabía que no era fácil admitir esas cosas, y había algo en la vulnerabilidad de Lisa que lo tocó profundamente. «Creo que todos nos perdemos en algún momento», dijo él, con una suavidad que hizo que Lisa lo mirara directamente a los ojos. Él también había sentido uno de esos días que se había perdido en la vida, en los objetivos, en las expectativas ajenas, pero aquí, en este lugar, algo había comenzado a cambiar en él también. Elisa no podía evitar sentirse conectada con él más que nunca,
La sencillez de su conversación, la calma en la cabaña, la cercanía que ambos compartían, creaban un espacio donde lo que se decía no era tan importante como lo que se compartía sin palabras. En ese instante sentía que era imposible volver atrás, que la conexión que se estaba formando entre ellos ya no tenía marcha atrás. Raúl dejó su taza sobre la mesa y se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana, mirando el paisaje cubierto por la niebla. Elisa lo observó, sintiendo que algo profundo se estaba gestando entre ambos. El aire afuera era fresco y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, dándole al paisaje un brillo dorado. El contraste de la naturaleza con el calor de la cabaña creaba una atmósfera de transición, como si el día estuviera abriendo las puertas a un nuevo ciclo, un nuevo capítulo. ¿Sabes qué? Dijo Raúl girándose para mirarla. No todo lo que dejamos atrás se pierde. Algunas cosas se quedan con nosotros y tal vez eso es lo que realmente necesitamos encontrar. Lo que somos, lo que nos define, más allá de todo lo que el mundo espera de nosotros. Elisa lo miró, sintiendo que esas palabras tocaban algo dentro de ella. Quizás había llegado a ese lugar, a ese momento, porque necesitaba oír eso para recordar que, aunque todo parecía incierto, había algo dentro de ella que seguía siendo fuerte, algo que la conectaba con su esencia. Raúl dio un paso hacia ella, acercándose con una calma que desarmó todas las barreras que Elisa aún mantenía. Sus ojos se encontraron nuevamente, y en ese contacto hubo algo más allá de la atracción. Había una conexión profunda, algo que estaba más allá de las palabras, algo que los unía sin necesidad de explicaciones. Elisa respiró hondo, sintiendo que algo había cambiado, no solo entre ellos, sino en ella misma. El viaje que había comenzado como una escapatoria de su vida anterior, ahora se sentía como una oportunidad de renacer, de descubrir quién era realmente sin las máscaras del pasado. Raúl extendió su mano, como invitándola a dar otro paso juntos. Vamos a dar un paseo, sugirió con una sonrisa tranquila. Tal vez este lugar tiene más que ofrecernos de lo que imaginamos. Elisa lo miró, dudando solo un instante. Luego, tomando su mano con decisión, se levantó. El mundo afuera los esperaba, con sus paisajes desconocidos, su misterio y las infinitas posibilidades de lo que podían descubrir juntos. El día recién comenzaba, y el camino que había elegido estaba lleno de preguntas, pero también de respuestas.